Aquí comienza Japonistas Chile, programa de integración cultural donde la música, el anime, la cultura japonesa se tomará los micrófonos de la hoy. Con un diálogo ameno e interesantes invitados, descubriremos cómo estas relaciones han influido y se manifiestan en nuestro país. Japonistas Chile, en Radio Hoy. Japonistas Chile es presentado por el gentil auspicio de Mitsubishi Motors. Buenas tardes, estimados seguidores de Japonistas Chile y de Radio Hoy. Hoy comenzamos el primer programa 2018 de Japonistas Radio. Por lo tanto, también tenemos que darle un feliz año nuevo. Esperemos que lo hayan pasado bien este fin de semana. Y también que tengamos un buen año. Por lo menos aquí en Japonistas Radio tenemos muchas ganas de seguir durante todo el semestre, porque como siempre les he dicho, hay mucha cosa que hablar de Japón. Y más encima estamos ahora a la cola de lo que fueron las conmemoraciones de los 120 años. Por lo tanto, material de que hablar hay mucho. Antes de presentar a nuestra invitada de hoy, tengo que dar varios avisos. Entre ellos, uno que viene directamente desde la Embajada del Japón. Lo leo textualmente. Gracias a la colaboración de la Fundación Japón, se presenta por primera vez en Chile Erena Terakubo Trío, integrado por la saxofonista Erena Terakubo, la contrabajista Noriko Ueda y el baterista Kuch Abadei. Su líder, Erena Terakubo, que ha sido la primera becaria presidencial de Japón para Berklee College Music, es destacada como una de las más promisorias figuras del jazz actual y registra 4 álbumes que han tenido gran éxito. El trío, que viaja desde Nueva York a Chile, se presentará también en Argentina como parte del tour por Sudamérica. Esto es la próxima semana, el 9 y 10 de enero. Si quieren inscribirse, me dijeron que se pueden contactar con la Embajada del Japón. Enviar un correo a ellos y se inscriben para asistir. El segundo aviso es que este mes tenemos 2 nuevos auspiciadores que agradecemos su presencia, que hacen posible que este mes salgamos al aire. El primero de ellos es Turistoria, que es una empresa de turismo que con profesores de historia hace recorridos por Santiago Centro durante estos meses de enero y febrero, y esperamos que se alargue mucho más. Ellos nos auspician, y si quieren un buen recorrido seguido por profesores de historia y gente que maneja historia, visiten su página web y su Facebook. Y en segundo lugar tenemos a Decal Ingeniería, una empresa de ingeniería que también pueden tener más información en su página web www.decal.cl. Bueno, y el último aviso, el tercer aviso antes de saludar a nuestra invitada, es que se me olvidó mencionarlo la semana pasada, es que Japonistas Chile cumple un año. Un año difundiendo cultura japonesa, un año haciendo charlas, etcétera. Y tengo que agradecer a los seguidores, por supuesto, de la web, a Chile Asiático, que también nos colaboró un poco con la difusión, a la Embajada del Japón, que sabemos que se hizo conocida ahí la página web, y a todos quienes asistieron a las charlas y apoyaron el proyecto. Esperamos obviamente que este año siga la página creciendo. Ya tuvimos el año pasado este programa de radio, que por lo que me han dicho le ha ido bastante bien, pero siempre contamos con el apoyo de los auditores y de quienes siguen la página. Y bueno, Japonistas Chile, entre todas las funciones y objetivos que tiene, uno de ellos es justamente promover la cultura japonesa, pero en un amplio sentido, de forma holística. No solamente quedarnos con el manga y anime, que es lo que más nos gusta y sabemos lo que más llega al país, sino que también analizarlo en un tema cultural, artístico, académico y político. Y justamente con este último tema, el programa de hoy, como anunciamos por el sitio web y por el Facebook, trata sobre política internacional y nacional de Japón. Y para ello, tengo aquí de invitada, ahora sí la puedo presentar, a Isabel Cabañas Rojas, magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad Ritsumeikan, diplomada en Estudios Asiáticos, Universidad Católica, licenciada en Historia de la Universidad de Chile. Ella se ha especializado en estudios japoneses y en relaciones internacionales y ha trabajado enseñando e investigando en distintas instituciones desde el 2009. En 2011 recibió una beca del gobierno japonés, la Monbu Gakucho, para llevar a cabo sus estudios de posgrado en Kioto, Japón. Ha presentado su investigación en conferencias internacionales en Chile, Argentina, Inglaterra y Brasil. Además, es la fundadora del proyecto online Chile Asiático, una plataforma de difusión de información sobre la cultura asiática para chilenos.
Y desde el año 2016, Isabel trabaja en la Universidad de Santiago como profesora en la carrera de traducción inglés-japonés. Bienvenida, Isabel, al programa. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Feliz ¿Cómo de estar estás? acá. ¿Cómo estás? Muy bien, ya empezando el 2018. Bien, un buen así, inicio. Pero súper activa. ¿Sigues tan ocupada como tu currículo que acabo de leer? ¿Tan ocupada? No, ahora estoy ya vacaciones. Vacaciones. Tranquila, trabajando. Qué bueno, igual que yo alejado un poco del colegio, Sí, como sí, profesor. tal cual. Qué bien, qué bien. Bueno, justamente está aquí Isabel para hablar de, en resumidas cuentas, lo que fue el intenso segundo semestre para Japón, que tuvimos entre varias cosas las amenazas de Corea, estos misiles que atravesaron territorio japonés, invadieron el territorio japonés, tuvimos la reelección de Shinzo Abe, los 120 años Chile-Japón, la visita del príncipe y también, digamos, un tibio recibimiento de la elección de Donald Trump, que creo que a Japón igual le afecta un poco que haya cambiado de estrategia de Obama a Donald Trump. Sí, claro. Entonces, todos esos temas queremos hablar ahora en la radio. ¿Por cuál temas comenzamos, Isa? A ver. ¿Cuál te acomoda? Pero es que hay muchas cosas pasando. Empezamos, si quieres, cronológicamente. Ya, ¿Por dale. Corea, por ejemplo? Hablemos de Corea. Ya. ¿Qué nos puede decir? Primero, ¿cuándo empezó esto? ¿Cuáles son los antecedentes de estas amenazas de Corea hacia Japón? Bueno, desde que existe Corea del Norte, ¿no? Desde Claro. digamos como institucionalmente e internacionalmente, desde el año 53, que es el armisticio Ah, de la guerra con Corea del Sur y Corea del Norte, pero desde el año 48 que ya existe una Corea del Norte. ajá. Y desde ahí, en un contexto de Guerra Fría, existe un conflicto latente entre ambas Coreas y por lo mismo en el Asia del Este, en el noreste de Asia, donde tenemos China, ¿cierto? Japón, Ajá. China con su propio proceso de un régimen popular, Mm. Japón que estaba en un periodo de reconstrucción y luego bonanza económica, tenemos la península coreana que ambos regímenes estuvieron bajo digamos gobiernos totalitarios. Ujú. Tenemos en el contexto de Guerra Fría estos dos gobiernos conflictivos, pero siempre, como en un contexto de Guerra Fría, Ujú. la visión polarizada de estos dos regímenes que representaban a los dos polos, Estados Claro, Unidos y la Unión Soviética. Para ¿no? ubicar a la gente, estamos hablando de Guerra Fría, esto no comenzó hace un par de años, sino que Guerra Fría del 45 hasta el 89, 90, de ahí ya tenemos antecedentes de lo que está pasando ahora, para que vean que no es un tema muy nuevo. Por supuesto. Digamos, lo interesante para quien estudia historia es precisamente ver que problemas que son hoy día muy contingentes y presentes en el escenario internacional, Ujú. y que incluso llegan a Chile, ¿no? La preocupación, ¿qué pasa si Corea, que el misil, tienen antecedentes de 70 años atrás? Ajá. Bueno, un poco para entender que hay un antecedente de temas ideológicos y de temas de regímenes que explican un poco el actuar de Corea del Norte, que está un tanto a la defensiva de todo, hoy por hoy, todo el mundo, ¿no? Claro. Que está bajo digamos, el ala liberal de los Estados Unidos y que por lo tanto un régimen como Corea del Norte está solo, aislado, porque esta unión que tiene con China ya no es tan fuerte como fuera, digamos, en la Guerra Fría. Y bueno, en este contexto, en algún punto de la historia, que es principalmente, digamos, fuertemente hace 20 años y 10 años ya desde la muerte del último líder supremo, y con este nuevo líder supremo actual, se ha intensificado los problemas del armamento nuclear, que Claro. eso ya se transforma en un problema real, ¿no? De hecho, este tema ha traído justamente la remembranza de la Guerra Fría, cuando hablábamos del tema botón, de los ¿no? misiles, del botón. Ujú. De hecho, esta semana fue la semana pasada en que salió esta especie de, entre comillas, saludo del líder, en que diciendo como que tengo el botón aquí en mi escritorio para cualquier momento. Y lo interesante de ese discurso de Kim Jong-un es precisamente que al hablar del botón, a la par está hablando también de que quiere relacionarse mejor con Corea del Sur, Ajá. que entre, por ejemplo, participar en los Juegos Olímpicos de Invierno. Por lo tanto, Claro. es muy interesante que él tiene este como mensaje medio bipolar, ¿no? Entre decir un poco estoy armado y puedo digamos,
romper la estabilidad del noreste asiático y del mundo, Claro. pero a la vez quiero conectarme. integrarme, Exactamente. pero a mi modo. Y en ese contexto es el retomar las comunicaciones con Corea del Sur a través de esta línea telefónica. De hecho, hoy por día ejemplo. salió la noticia, antes de venir para acá a la hora del almuerzo, vi que justamente había una comunicación por este famoso teléfono que son dos, por lo que mostraron uno Sí, verde claro. y uno rojo. Uno para recibir y otro para enviar. Claro. Y una curiosidad que decían ahí que tenían un fax, se comunica también con fax hacia Corea del Norte. Bueno, sí, ¿no? Porque son distintos niveles tecnológicos. Exacto, tienen eso que llama igual la ahí. atención. Pero esto viene de alguna forma en unos esfuerzos multilaterales, la verdad, de poner a la diplomacia por sobre todo, incluso desde Corea del Norte, de decir, busquemos todas las formas para que este problema no escale, a pesar de que mediáticamente Corea del Norte instala esta idea de que no quiere diálogo. Claro. Sin embargo, abre esta línea telefónica directa, quiere participar en los Juegos Olímpicos y viene este nuevo presidente de Corea del Sur, Moon, que tiene otra aproximación también, mucho más... ¿Cuándo salió, asume este presidente nuevo? ¿O Ay, no asumió? recuerdo, pero ¿Hace fue poco? después sí, el año pasado, ¿no? Después de la destitución de la presidenta Park. Ah, verdad, cierto. Digamos, se hacen elecciones anticipadas y llega este presidente Moon y con una visión un poco más, no voy a decir centro-izquierda, pero al menos de centro, a diferencia de la presidenta Park, que tenía, como hija, ¿no?, del expresidente Park, Claro. antecedentes, digamos, de ser parte de una derecha a ratos muy, muy, muy conservadora. Y él está un poco hoy día tratando de redireccionar la política exterior de Corea del Sur, y eso incluye también a Corea del Norte, ¿no? Ya. Desde el punto de vista del diálogo y la diplomacia, por sobre todo. Pero, ¿por qué este año por qué ha tomado Corea del Norte esta postura más agresiva este año específicamente? ¿Algo gatilló? ¿Fue un capricho del líder? Yo diría que hay una combinación de muchos factores. En ningún caso podemos decir que algo gatilló, Claro. así como una sola cosa, pero yo creo que es desde el ascenso de Trump Ajá. que tenemos hoy, a diferencia de la administración de Obama, tenemos dos líderes de dos países que están, digamos, manejando la política exterior de estos países a nivel como personalista, ¿no? Y son personas que son absolutamente impredecibles Sí. para el objeto de las relaciones internacionales, que no sabemos, de repente aparece Trump con un Twitter, ¿no? Y empiezan a molestarse cual niños de Sí, colegio. eso llama la atención. Sí. Entonces, yo creo que la verdad es que el contexto internacional cambió mucho. Y en tan poco tiempo. El año pasado, sí. En el marco de un año hemos visto muchos cambios y por más que uno no quisiera darle tanta relevancia a un solo país como por ejemplo Estados Unidos, la verdad es que la tiene, si hay que ser muy pragmático en ese sentido. Y la política exterior que ha tratado de manejar Trump y que vienen detrás, ¿cierto?, los ministros y qué sé yo, y diplomáticos tratando de arreglar lo que hace. Sí. Se ha visto, digamos, el escenario internacional con algunos cambios de política exterior estadounidense que no se prevían, ¿no? Uno de ellos es esta cosa como de pelea. Claro, ya no es tan predecible como qué va a pasar a nivel internacional con estos personajes a la cabeza. No, pero uno nunca sabe para dónde va, ¿no? Sí. Ahora, lo que yo puedo decir es que veo la intención desde Japón, desde Rusia, desde China, incluso desde Estados Unidos, de poner a la diplomacia por sobre todo. O sea, van a agotar todas las mecanismos diplomáticos posibles antes de poder enfrentarse a cualquier... Aunque los tweets de algunos de estos presidentes arruine la diplomacia, ¿verdad? Sí, vienen ahí los diplomáticos a tratar de arreglar luego, pero yo he visto, digamos, declaraciones y medidas particulares, incluso desde Japón, que tiene toda una visión, porque está directamente afectado por los misiles, que sé yo, norcoreanos, de seguir intentando la vía diplomática por sobre cualquier otra cosa. Japón siempre ha sido muy ordenado en cuanto a sus temas internacionales, siempre un camino, es clara la línea por donde va. Y por otro lado, Japón hasta el día de hoy está totalmente relacionado y depende fuertemente de Estados Unidos, con un acuerdo, ¿no? Y eso hace también que Japón tenga que ser muy cauto en qué dice y cómo lo plantea. ¿Estamos a tiempo de ir a una pausa o todavía no? Ya, estamos bien, ya, sigo entonces. Ya, sigo. Entonces, ¿cómo interpretar estos hechos de Corea del Norte? Tenemos una Corea del Norte que empieza con esta amenaza de misiles, todo el mundo preocupado, pero ahora se está calmando y está mostrando señales de integrarse. Bueno, es que esto... ¿Cómo interpretamos esto de que usó
como usar armamento para integrarse a su manera. Como... Lo que pasa es que también tenemos que entender, y por eso un poco planteaba el contexto de Guerra Fría, Corea del Norte está sola. Sí, en realidad. Por lo tanto, ¿cómo yo me defiendo? ¿Cómo defiendo mi régimen y cómo defiendo mi posición internacional si no es con armas? Esta es la lógica, ¿no? Cierto. De regímenes como el de Corea del Norte y en general una lógica internacional. El ejército y las fuerzas armadas son uno de los mecanismos para poder demostrar poder. Y cuando un país como Corea del Norte, que está solo y que no tiene el apoyo... porque tiene un apoyo a través de un acuerdo por China, pero China ha tratado también de ir un poco suavizando esta relación con Corea del Norte, y eso un poco se explica, hay un concepto que un poco explica muy bien esto, que son el tema del dilema de seguridad, ¿no? Mientras Corea vea más amenaza y muchos de los países tratando de armarse, que ojo que Japón en diciembre aumentó el presupuesto de defensa como nunca antes. Que es parte de las políticas de Abe, claro. O sea, de Shinzo Abe, que vamos a hablar un rato más. Sí, claro. Entonces, de momento que yo veo que mis vecinos se están armando y se están protegiendo militarmente, y ese es el dilema de seguridad, no me siento yo más protegido, me siento más amenazado, y claro. Entonces yo a la vez aumento mucho más mi... fuerza militar. Y eso es lo que está haciendo Corea del Norte, que, insisto, está como en una posición frágil y con un régimen que que está bien solo, en términos prácticos, digamos. China, sí, yo me acuerdo que al principio, en agosto, cuando empezaron todos estos desafíos de Corea, China se mostraba un poco a favor, como que bien que Corea se esté levantando, esté marcando una presencia en el mundial, pero claro, después vienen estas amenazas continuas, después la invasión del espacio aéreo japonés, y China también baja un poco el perfil, trata de aislarse un poco de lo que es Corea del Norte. Es que el tema nuclear lo cambió todo. Ahí sí. Yo creo que esos eran mecanismos nuevos que un poco cambiaron la lógica de las relaciones en los países vecinos. China, más civilizadamente, como que puso en la balanza que ganaba y que perdía con esto, y parece que la balanza se inclinó a no apoyar tanto esto, incluso lo repudió, creo. Sí, por supuesto, siempre, ¿no? Y eso es una visión internacional, que cualquier manifestación de fuerzas, digamos, de energía nuclear, van a ser rechazadas, ¿no? Pero no podemos olvidar que China es vecina de Corea del Norte. Sí, o sea, también. Cualquier ataque, cualquier problema, China va a ser la primera afectada, así como Corea del Sur, y en este caso Japón lo vemos como uno de los países afectados, porque de las prácticas de misiles que ha tenido Corea del Norte han pasado por el norte de Japón, entonces y además hay una digamos, un mensaje claro, ¿no? Sí. De que es hacia allá que queremos dirigir todas nuestras energías nucleares. Esa una pregunta también que te iba a decir. ¿Tenemos preguntas? Vamos a leer los comentarios que genial. hay en Facebook Live. Américo Villanueva Muñoz, saludos al programa Japonistas Radio, escuchando desde Quinta Normal junto a mi hermano Landor. Rodrigo Riquelme, saludos a la profesora Isabel. Y Rodrigo Riquelme, mi pregunta es la siguiente. Efectivamente, como la profesora dice, Corea del Norte está sola. Sus constantes amenazas en temas nucleares podrían ser un elemento disuasivo para que no sean pasados a llevar o vulnerados por las otras potencias dentro de Asia y fuera de ella. ¿Será tan potente en ámbitos nucleares o es algo que magnifican para defenderse? Sí, ¿no? Gracias, Rodrigo. Le mando un abrazo y, bueno, felicitaciones porque recién se egresó, así que... Muy bien. Sí, ¿no? ¿También Muy especialista orgulloso. en Japón? ¿O en Asia? Es cientista político. ¿Pero en Asia? No, migración más bien. Ya, genial. Yo diría que sí, el trabajo de la propaganda en general en Corea del Norte es muy fuerte, y del manejo comunicacional. Hasta el día de hoy se cuestiona cuánto Corea del Norte tiene realmente armamento nuclear o no. La verdad es que con los ensayos que han tenido, un poco ha quedado a la luz que sí, efectivamente tienen tecnología, pero cuánto de lo que dicen realmente tienen todavía está en duda. Claro, y creo que no se sabía tampoco a ciencia cierta ni por satélite una evidencia real de cuánto armamento hay, Sí, contabilizados. Claro. Incluso un tiempo se habló de que todas estas eran maquetas, como casi de que era armamento nuclear, pero se comprobó que era verdad. No, que hay un armamento. Sí, pues sí, yo creo que ya está como más que claro. El tema es que efectivamente, a mi juicio, es una forma de manifestar, quizás como con, ¿cómo se dice? Como aletazos de quien se está ahogando un poco. Que va a poder defenderse y pelear hasta el final. Porque, insisto, independiente que uno esté a favor o en contra del régimen, que por cierto hay ahí temas de derechos humanos terribles, sí.
lo que pide el régimen norcoreano es poder sobrevivir. Pero aquí se ha instalado, ¿cierto?, como la normativa internacional de una democracia liberal, ¿cierto?, amparada por Estados Unidos, y un poco cualquier régimen que no sea una democracia o que no tenga elecciones constantes, como es Corea del Norte, hay un manejo comunicacional en contra de regímenes como este, incluso de China a rato. Entonces, lo más probable es que si se enfrenta a una situación así, Corea del Norte va a tratar de pelear hasta el final la sobrevivencia, y para eso necesita, en el contexto internacional, de nuevo, no que uno avale jamás el armamento nuclear, en el contexto de ellos es muy lógico, ¿no? Y un poco, da lo mismo si tengo o no, voy a decir que tengo un poco para poder sobrevivir. Me parece que es como... Sí. De hecho, tiene sentido. También me voy a adelantar un poco al otro tema. Cuando vino el príncipe justamente el año pasado... Akishi, ¿no? El príncipe Akishi, ¿no? Justamente. Una de las cosas que se esperaba de Chile hacia esta visita era que Chile le diera el apoyo a Japón para reprochar esto, porque Chile no se había mostrado ni a favor ni en contra, ¿no? Es neutral. Yo diría que más bien que no fue la visita de ¿cómo se llama? ¿De quién? De Estados Unidos. Michael... El primer ministro, o sea, el vicepresidente. Sí, también. Pero yo recuerdo cuando vino el vicepresidente de Estados Unidos, Chile le dijo que nosotros no nos vamos a meter en tema, no nos vamos a tomar una postura, pero cuando ya vino el príncipe, ahí yo ya sé que la presidenta Bachelet que vino dijo, sí, nosotros te apoyamos Japón, reprobamos el uso del armamento nuclear, y está nuestro apoyo. Y eso fue muy recibido. Sí, por cierto. Ahí es que, insisto, el tema del armamento nuclear es un tema que une hoy día a la mayoría de los países que están en las Naciones Unidas, y el poder ir en contra de eso, ¿no? Ojalá abolir en algún momento todo armamento nuclear. Y en eso Japón tiene otro rol, además, que es el único país en el mundo que ha sido víctima de armamento nuclear. Sí, en realidad. Por lo tanto, más allá de ser vecino de Corea del Norte, Japón es la prueba viviente de los efectos que tiene el armamento nuclear. ¿Cuál es el problema? Que Estados Unidos también lo tiene. Entonces, ¿cuándo es más legítimo, no? Y ese es un poco el dilema en el sistema internacional. ¿Por qué Estados Unidos sí y Corea del Norte no? Claro. Y yo recuerdo que otra también postura, que fue más radical, incluso no me acuerdo si fue antes o después de lo que dijo Chile cuando vino el príncipe, fue Perú. ¿Te acuerdas que Perú también llegó a expulsar a los representantes de Corea del Norte? Por supuesto. De hecho, para Chile yo creo que es más complicado porque Chile no hay relaciones directamente diplomáticas, pero sí tiene relaciones de larga data con Corea del Norte, no solo comerciales. Chile tiene un rol relativamente como importante en el contexto de la guerra coreana, previa y posterior, un poco como en las Naciones Unidas como país neutral y que ha tratado de generar lazos. Por lo tanto, para Chile tampoco es llegar y cerrar relaciones porque puede crear muchos más problemas. Sin embargo, Chile, como cualquier país de las Naciones Unidas que está en contra del armamento nuclear, va a ser muy claro en eso. O sea, en la medida que haya armamento nuclear y violación a los derechos humanos, por cierto, ahí va a estar en contra, ¿no? Y ahora desde el punto de vista de Japón, ¿qué ha hecho Japón desde agosto? ¿Cómo ha llevado cómo ha reaccionado a las amenazas de Corea del Norte? ¿Cómo a nivel interno, cómo se ha recibido? Un resumen. Yo creo que el gobierno particularmente ha tratado de enfocar todas las energías del tema del armamento nuclear hacia la reforma constitucional. Cierto. Un poco a raíz de eso y de las reformas económicas es que Shinzo Abe llama a elecciones anticipadas de la Cámara, y hay un apoyo mayoritario hacia el Partido Liberal Demócrata japonés en octubre, y se plantea como objetivo durante el 2017 el que para el año 2020 esté ya resuelto un poco el debate por la actualización de la Constitución, ¿no? Sí. Y recordemos que el tema de la Constitución, también explicándolo a los auditores, para los que no recuerden, el tema de la Constitución también es muy antiguo, viene de la Segunda Guerra. No sé si se puede explicar brevemente por qué les pica tanto del tema de
La Constitución japonesa es en un contexto de posguerra cuando Japón es derrotado en la guerra en 1945 y es ocupado por Estados Unidos, por las fuerzas de la ocupación, de las fuerzas aliadas, ¿no? Claro. Las fuerzas aliadas están comandadas, en este caso, por Estados Unidos y el comandante general es el general MacArthur. Y son del año 45 al año 52 Japón es ocupado por Estados Unidos. Y dentro de los muchos cambios que establecen, desde el tema de la familia imperial, desde un sinfín de economía, política, una de las cosas que hacen y más significativa es redactar una constitución. Claro, que a diferencia de los países occidentales, americanos, estamos acostumbrados a que las constituciones hay sido impuestos elegido por el pueblo. En este caso Japón por impuesta, pero más encima por un país extranjero. Claro, porque se le dio la oportunidad a Japón de redactar su constitución, pero la verdad es que a los Estados Unidos le pareció que era muy similar a la del periodo previo de un Japón que era un imperio. Sería darle continuidad a la expansión un poco más suavizada, pero igual. Entonces, en ese contexto, Estados Unidos genera un comité que redacta en inglés una constitución el año 46 que finalmente entra en vigencia el año 47 y es traducida desde el inglés al japonés. Por lo tanto, refleja una mirada estadounidense, occidental, ¿no? Claro. de cómo debiera ser la democracia, y en ese sentido, desde la democracia cambia muchísimo el sistema político japonés. Y lo más relevante de esa constitución no es solo el rol que va a cumplir el emperador desde ahora en adelante, que es ya no va a ser el jefe del Estado y de gobierno, sino que va a ser solo una figura simbólica para el Estado japonés y de unión del pueblo, ¿no? Una figura simbólica. No solo cambia eso, sino que además en el artículo 9 se establece que Japón renuncia para siempre al derecho soberano de la guerra. Por lo tanto, implica el desarme de Japón. Japón no tiene derecho a tener ejército, no tiene derecho a ir a la guerra. Claro. En la práctica, Japón hoy tiene fuerzas de autodefensa. Que no digamos que es un ejército. En la práctica es un ejército, pero ¿cuál es la limitancia hoy día entonces? Yo diría que es un tema retórico y es un tema de que Japón no puede pelear afuera, ¿no? Claro. Hay todo un tema de cuáles son la extensión de acción de las fuerzas de autodefensa, que siguen siendo fuerzas de autodefensa. Claro, no. Entonces el concepto de autodefensa tenemos que entender lo que es una fuerza cuando viene una amenaza desde afuera, solamente se pueden defender dentro de lo que son sus límites políticos. Claro. No puede generar una invasión, ir hacia afuera. Ahora, desde el año 2015 que la autodefensa se reinterpretó como autodefensa no solo individual, sino que colectiva. Y Japón puede ir a ayudar, qué sé yo, con quienes tienen relaciones bilaterales. Bajo esa perspectiva todavía hay limitantes. ¿Cuál es el campo de acción de la fuerza de autodefensa? Un tema de presupuesto, por supuesto, porque no pueden ir más allá de cierto porcentaje del Producto Interno Bruto. Y lo que quiere hacer Shinzo Abe y el Partido Liberal Demócrata en particular es poder cambiar eso, precisamente por el contexto internacional. Claro. Y ahí viene el tema de Corea del Norte y cómo para Japón esto se ha transformado en un criterio más para eso. Ya. ¿Les parece que nos vamos a pausa y dejamos en intermitente pausa musical? Sí, pausa musical y el corte comercial? Entonces, y volvemos. Muy bien. Entonces ahora vamos a una pausa y volvemos con el tema ahora de Shinzo Abe, la elección de Shinzo Abe, conectándolo de Corea. Japonistas Chile es presentado por el gentil auspicio de Mitsubishi Motors. Ya estamos de regreso en la segunda parte de Japonistas Radio. El tema que dejamos pendiente, el primer bloque, si bien hablamos de Corea del Norte, hay un personaje aquí que está directamente vinculado, que es el primer ministro japonés, Shinzo Abe, que fue reelecto justamente en octubre porque él propuso medidas para enfrentar esto. Entre ellos, lo que hablamos también brevemente, la reforma constitucional y entre otros desafíos económicos que tiene con Japón, que es conocido a grandes rasgos que tiene un estancamiento económico que ya viene hace más de una década. Entonces eso queremos hablar ahora con Isabel. ¿Qué tal Shinzo Abe? ¿Cómo fue su reelección? ¿Cuáles son los planes para este año, durante su gobierno, etcétera? Bueno, hay un alcance primero, que es el tema de que Shinzo Abe no fue reelecto.
fue reelecto su partido. ¿Verdad? El partido. Las reelecciones de primer ministro se van a hacer en septiembre del 2018, de este año. Y entonces lo que tuvimos en octubre fue una reelección de la Cámara de Representantes, que es probablemente la más importante. Donde, digamos, el Partido Liberal Demócrata se posiciona como un partido líder junto con su partido, digamos, con el que tiene alianza, que es el Comeito. Ellos ganan la mayoría de los, ¿cómo se dice?, escaños, y eso va a significar que el liderazgo en la Cámara de Representantes puede ayudar a que Shinzo Abe sea reelecto como primer ministro y que por el año que le queda, o los 9 meses que le quedan, pueda seguir implementando sus reformas y sus medidas. Ahora, eso no significa necesariamente que Shinzo Abe va a ser reelecto, particularmente porque y se han hecho hartas encuestas, mucha de la gente que votó por la reelección del partido no necesariamente quiere a Shinzo Abe en el poder. Sí, es que mira, te leo aquí un titular, dice: Abe arrasa y se abre camino para reformar la constitución pacifista. El primer ministro japonés consiguió ayer revalidar por tercera vez en 5 años su mandato con una cómoda mayoría. Ya, eso es el partido, porque él es el líder del Partido Liberal Demócrata. Entonces, bueno, aclarar eso porque en los medios sale como que él entonces... la reelección se va a hacer en septiembre del 2018. Ya, pero como la reelección se hace básicamente en la Cámara de Representantes. Claro. Y entonces uno dice, de momento que tengo los asientos, soy naturalmente voy a continuar. Sin embargo, hay encuestas en Japón que dicen que la gente no necesariamente lo quiere a él como primer ministro, porque durante el 2017 tuvo 2 episodios, entre muchos otros temas, de corrupción. Se habló de él y de la unión que tiene él, particularmente en el área de la educación, con facilitar espacios, con haber armado, por ejemplo, haber ayudado a financiar y a facilitar papeles para conseguir arriendos de un colegio muy conservador. Y ahí estaba metida su esposa también, y eso ha mermado un poco la imagen de Shinzo Abe, que un poco la gente siente que el Partido Liberal Demócrata es el partido más idóneo para gobernar Japón. Ya. Probablemente Shinzo Abe tenga oportunidad durante este año de reposicionarse como líder. Hoy él es el líder del partido. Sí. Pero él reposicionarse como líder de Japón, pero va a depender mucho de cómo maneje su imagen dentro del país y de que un poco la mejore, ¿no? A partir de estos episodios bien feos que tuvo de manchar su imagen política. ¿Y cuál fue el segundo? Los 2 episodios son relacionados con instalación de colegios, sí. Entonces es como extraño la importancia que tiene ahí, ¿no? Y se hablaba muchísimo por ejemplo, había un colegio que se había construido sospechosamente muy rápido y sin pasar por todos los procesos y trámites, y que hay otro donde la esposa de Shinzo Abe había sido nombrada como parte de una directiva honoraria y que era también muy extraña la relación. Entonces un poco ahí manchó la imagen, pero yo diría que Shinzo Abe, a partir del tema de Corea del Norte y un poco de tratar de instalar el tema económico en Japón, y que Japón efectivamente hoy día está viendo luces económicas, ha mejorado muchísimo. ¿Tendrá que ver con las Abenomics eso? Yo creo que en parte, y en parte que, digamos, en general Japón había aventurado en políticas de largo plazo. Digamos, este crecimiento es muy menor, pero por primera vez en mucho tiempo Japón ha crecido con un porcentaje mínimo, pero está creciendo. Pero la gente no. Hay un 70%, leía el otro día, un 70% en encuestas, me parece que son online, 70% de la población japonesa no quiere reformar la Constitución. Entonces ahí va a ser todo va a ser un proceso de debate. Claro. Y el debate se da en ambas cámaras, se da a nivel de la opinión pública, de la población, porque en general el tema de la Constitución es muy sensible, ¿no? Qué bueno que estás aclarando eso, porque nuevamente voy a citar un párrafo que es de una página web que dice: el primer ministro conservador japonés Shinzo Abe consiguió ayer revalidar por tercera vez en 5 años su mandato con una holgada mayoría, que abre la puerta para una polémica reforma de la pacifista Constitución de Japón. Sí, es que, insisto, esto es porque Shinzo Abe es el líder del partido. Ya. Pero como primer ministro, su periodo se acaba el 2018. Qué bueno que aclares eso. Y debiera ser revalidado. Ya. De cualquier forma,
no es 100% seguro. Pero de momento que su partido y su coalición gana, se sobreentiende que él se mantiene. Ya, pero el periodo de Shinzo Abe termina el 2018, oficialmente. Septiembre son las elecciones. Qué buena aclaración, porque yo también pensé que como llegan estas noticias y generalmente no son escritas por alguien especialista en Asia, yo pensaba que justamente también en la reelección de Shinzo Abe. Oye, que insisto, mucha gente lo toma como lo mismo porque en la práctica es como lo mismo, pero técnicamente las elecciones de primer ministro son en septiembre del 2018 y son por la Cámara de Representantes particularmente. Entonces ahora, bueno, qué bueno que aclaraste eso, Isa. Entonces, justamente hablemos entonces del tema que pusiste sobre la economía. Ya. Sé que las famosas Abenomics, que un concepto no son de ese cuño, si fue en Estados Unidos o mismo Japón lo denominaba. No tengo idea. Sé que son políticas económicas que vienen desde 2012 y que podríamos decir que eso está ayudando a Japón un poco a hacer este estancamiento. ¿Lo atribuyes a él? Yo a su diría que estrategia política sí, económica. Hay varias aristas de la economía japonesa. Abenomics trataba de apuntar a 3, siendo yo creo la más importante las reformas estructurales. Porque aquí hay un tema estructural en Japón que un poco tiene que ver a ratos con la falta de mano de obra, el tema de la innovación, hay un tema de estancamiento en las mismas empresas japonesas. Yo por eso, yo economista no soy, así que ahí yo hago, digamos, salvedad de eso para que, por si empiezo a hablar, digamos, cabeza de pescado. No, pero está bien para que todos entendamos nomás, no entremos tanto detalle. Dentro de las 3 aristas que tiene Abenomics, yo diría que la más importante y que probablemente pueda significar algo es el tema de las reformas estructurales, que apuntaba a una sociedad que está hoy día transformándose, cambiando, pero por sobre todo envejeciendo. Sí. Hay un problema fuerte de mano de obra que ha sido tratado de ser superado a través de la inserción de la mano de obra femenina, y esa es una de las reformas estructurales, dar mucho más incentivo a las pymes, bueno, un sinfín de reformas que apuntaban a poder precisamente dinamizar la economía. Una de ellas era también reformas al consumo. El otro día estaba leyendo que el impuesto al consumo, que Japón, cuando yo vivía allá, era el 5%, se espera que este año o ya máximo el próximo suba al 10%. Wow. Y eso es mucho, ¿no? Sí. Y eso también afecta en el fondo al japonés, y eso probablemente también incentiva el ahorro, y con el ahorro también se pueden hacer muchos más cambios económicos. Pero entonces yo diría que en parte son una de las razones por las que también el Partido Liberal Demócrata ha tenido ese respaldo, porque se ve que Japón está lentamente mejorando, repuntando, pero está repuntando independiente de cuál sea la velocidad de ese repunte. Mira, justamente acá también estoy revisando otra web. Es una noticia justo de hoy día, creo, que dice... aquí está, dice: el gran potencial de las Abenomics, el programa de primer ministro, sigue sin realizarse. El consumo interno está tibio, las empresas se muestran reacias a subir los salarios de los trabajadores y las compañías y hogares les preocupa el futuro a medida que envejece y se achica la población. Además, la enorme deuda del país sigue proyectando una sombra sobre el futuro. Japón es el país que está más endeudado en el mundo, de la deuda pública, es decir, lo que Japón debe a nivel interno y externo. Creo que es como de un 200, voy a inventar, pero como un 250%. Ya. Y eso significa, siempre pongo el mismo ejemplo, pero eso significa que de los 100 yenes que Japón recibe, ya debe 250 en total, ¿no? Japón es uno de los países más endeudados, sin embargo es la tercera economía del mundo. Y eso es porque, digamos, funciona igual. Ahora, el otro tema que ahí mencionaba la noticia es a propósito de la sociedad que está envejeciendo en Japón. Ese es un problema grave. Cerca del, yo diría que ya en un par de años, y quizá el 2020 en adelante, Japón, la tercera parte de la población japonesa va a ser adulto mayor. Y entre paréntesis, curiosamente Chile se proyecta para allá. Claro, pero... yo diría con realidades igual distintas, ¿no? Economías distintas, pero es un fenómeno que se da hoy por hoy mucho en los países desarrollados particularmente, y no hay una tasa de natalidad baja, está envejeciendo la población, por lo tanto todo el peso
de una economía activa recae en una población que está decreciendo, la población económicamente activa. Y entonces ahí han entrado a debate otros temas, como por ejemplo la migración, como por ejemplo la inclusión del rol de la mujer en el área laboral, y son temas que se debaten, pero muy a largo plazo, pero van a ser claves para saber cómo Japón va a enfrentar el siglo XXI, que ya está, pero que de alguna forma es un problema grave, porque sin población económicamente activa y que esté trabajando, Japón es muy difícil que pueda llevar a cabo cualquier reforma. Sí. Entonces, sí. Ahí hay un tema como bien estructural que tiene que ser solucionado. Mira, para apoyar lo que estás diciendo tú, aquí también encuentro otra cita. Dice, un éxito notable de los últimos 5 años fue el crecimiento del número de personas que trabajan, que hoy son 2,7 millones más, mientras que hay 1,1 millones de desempleados menos. Gran parte del aumento consiste en mujeres que reingresaron a la fuerza de trabajo, en gran parte por el mayor número de guarderías. Sin embargo, la meta inicial de ABE, de que las mujeres asumieran el 30% de las posiciones administrativas en todos los campos hasta el 2020, quedó a medio camino. De hecho, el porcentaje de mujeres en el Parlamento bajó un poco a 10,1% y solo 2 de los 20 miembros de su gabinete son mujeres. Ya, es que ahí por eso, yo creo que la mayor dificultad que ha tenido ABE con esta política es que no fue integral. Se introdujo a más mujeres en la fuerza laboral, pero con contratos irregulares, de manera temporal. Por lo tanto, no ha habido un cambio, y por eso se habla de reformas estructurales. Todavía no, y para reformas así hay cambios culturales que hay que hacer. Sí, por supuesto. Que en Japón el tema de la posición de la mujer siempre ha sido desde el extranjero algo que digamos un poco se cuestiona. Hay que decir que de los países de la OECD, Japón es uno de los países más desiguales en género. Por lo tanto, hay más mujeres trabajando, pero el problema es que son trabajos que todavía no son generados por este cambio estructural. Leía yo hace meses una noticia de lo difícil que ha sido poder integrar a mujeres a cargos de jefatura o gerencia, porque hay un tema cultural de validez, de validar a la mujer en esos cargos. Por lo tanto, yo puedo seguir haciendo digamos, integrando a la mujer, pero mientras no haya cambios estructurales y culturales, ¿cuánto de eso va a perpetuar? Es muy difícil, y esa es una de las críticas que se ha hecho. Se han hecho cambios, pero ¿de qué clase de cambio estamos hablando? Claro. Y entonces ahí es el problema. Y de hecho, hace un par de meses, en el departamento que estaba a cargo de la inserción de la mujer, por primera vez tuvieron que cambiar al dirigente, al encargado de ese departamento, y por primera vez es una mujer. Wow. Y ella dijo, esto es muy importante porque desde esta perspectiva yo sé, por ejemplo, los problemas reales. ¿Qué sacamos con poner a más mujeres si no aumentamos la sala cuna? Si no damos facilidades, si para la sala cuna hay listas de espera de meses, años. Entonces, ¿cómo podemos realmente insertar a la mujer? Porque la hacemos finalmente elegir entre ser madre y ser trabajadora. Entonces, por primera vez, yo diría que para este año se aventuran cambios positivos en ese plano. Por eso mismo. Y por último, para terminar este tema de las Abenomics, hay varios youtubers que yo sigo que hablan de Japón, y un tema en común que he visto es que dicen que también para sacar un poco a Japón de esto del estancamiento económico, Japón debería también abrirse un poco a lo que es la inmigración. Dicen que toman elementos históricos, elementos estadísticos, dicen que cualquier país que haya recibido inmigración es muy bueno porque recibe una mano extranjera dispuesta a trabajar en un principio por poco, y traen ideas innovadoras para comenzar a reactivar la economía. Por supuesto. Pero también dicen, claro, que Japón se ha negado a esto. Sabemos que es complicado el tema de las visas, que no es llegar fácil atrás con una visa de trabajo. ¿Qué crees tú de esta hipótesis de que Japón debería sí recibir inmigración para un poco reactivar esto? Es un tema complicado porque Japón sí recibe inmigración. Lo que pasa es que es una migración muy filtrada. Claro. Japón recibe migración de gente, de migrantes calificados, mediana y altamente calificados, técnicos y profesionales. Hay migración estudiantil también. La mayoría de la migración es regional, es decir, gente del sudeste asiático. Me parece que en primer lugar están los chinos, coreanos, luego vietnamitas, filipinos. Y
tenemos el antecedente de que en los años 80, cuando Japón estaba en una posición económica muy, muy buena y necesitó mano de obra, probó con migrantes latinos que eran descendientes de japoneses, porque hay también una visión de nación en Japón que va a determinar cuál migración recibo, que es basada en el régimen de jus sanguinis, es decir, yo mi nacionalidad y por lo tanto la ciudadanía japonesa la determino en función de la sangre. Claro. Si se es o no de descendiente japonés. Y eso determina el concepto de ciudadano. Sí. Países como Canadá entienden su ciudadanía, su idea de nación en función del concepto de ciudadanía. Aquí todos podemos ser parte. En Japón está altamente ligado al tema étnico. Y por eso en los años 80 se recibieron a latinos, porque se necesitaba mano de obra, pero el criterio era, bueno, son descendientes japoneses. Y el año 90 se actualiza la ley de inmigración y llegan muchos brasileños, peruanos, colombianos, argentinos a trabajar porque venían con esta idea por la parte de ellos de que iban a volver a su madre patria. Ajá. En un tema muy de diáspora, ¿no? Y por el lado de Japón de que se iban a asimilar mucho más rápido, que es el gran tema de Japón. Sí. Aquí es muy difícil asimilarse. Y fue, digamos, muy difícil para ambas partes porque quienes llegaron no sabían japonés, tenían el apellido, tenían la cara, pero bueno, eran latinos, ¿no? Y entraron a trabajar a fábricas, ha sido, digamos, de la historia de las migraciones un tema muy interesante, pero insisto, tiene que ver con cómo Japón entiende a sí mismo su idea de nación, y eso repercute en qué migración recibo, y hasta el día de hoy, por las lecciones y qué sé yo, por su misma idea basada en la historia y en un tema étnico, los japoneses tienen una idea de migración muy filtrada, y quienes entran a Japón entran a trabajar a transnacional o a temas muy específicos, las enfermeras indonesias o las enfermeras filipinas, que el requisito es estudiar japonés, por lo tanto está muy filtrado. ¿Podría cambiar la realidad económica de Japón recibir más migrantes? Probablemente. La migración, al igual que aquí como lo tenemos en Chile, yo estoy convencida que es un derecho humano migrar, así como lo establece la ONU. Sin embargo, cada país en su soberanía establece los criterios de control, ¿no? Y en este caso Japón es un tema que es muy difícil debatirlo porque hay componentes históricos y étnicos que todavía hay como que el peso de ser país isla. Y bueno, puede ser, porque también, bueno, hay muchos casos. Pero Alemania también, Japón de hecho toma la legislación de migratoria y bueno, tiene que ver con la idea de nación también, desde Alemania, el jus sanguinis. Claro. Entonces, bueno, ahí yo creo que da para mucho rato. Y Japón, a mi juicio, va a intentar todos los recursos para poder ver su mano de obra antes de tener que contemplar el tema migratorio. Bien. Isa, y para terminar, porque nos quedan pocos minutos. Oh, dale. ¿Qué hablamos? ¿Abdicación del emperador? ¿O quieres hacer un resumen de tu experiencia de los 120 años Chile-Japón? Uy. Ambos temas muy interesantes. En solo 2 minutos. Yo creo que un poco el tema del emperador, un poco para explicar. El emperador este año tuvo, el 2007 fue un año muy interesante porque por vez, digamos, primera se hizo una ley especial para Akihito, el actual emperador de Japón, que asumió el año 1989 para poder abdicar, ¿no? Porque creo que, si no me equivoco, no había un emperador antes que abdicara. Todos terminan muriendo en el trono, si no me equivoco. Desde el emperador Meiji Mutsuhito, que gobernó desde el año 1868, él estableció una ley que un emperador no podía abdicar. Claro. Solo terminaba su mandato el día de su muerte. Ajá. Por lo tanto, claro, desde esa época en adelante no había derecho a abdicar, y para Akihito se le dio la oportunidad con una ley única del año 2017 que le va a permitir abdicar, y va a entrar su hijo, me parece que es en marzo del 2019. Algo así. En abril, el 1 de abril, su hijo Naruhito va a ser el nuevo emperador de Japón. Que no es el príncipe que vino el año pasado a Chile. No, es el hermano. Es el hermano mayor. Claro. El que va a ser emperador, el que vino el año pasado fue Akishino, su hermano, el príncipe, ¿no? Y más brevemente aún, ¿por qué quiere abdicar?
¿Cuáles son sus motivos? No está cansado, si él es muy mayor. No me acuerdo la edad que tiene, pero yo diría que tiene 90, sí. 89, 90. Si es que no más, la verdad es que lo desconozco. Tiene que ver por eso. Por temas de salud y personales. Salud y de que está cansado. Y pidió, digamos, esto como una petición muy especial, un emperador que para el pueblo japonés significaba algo distinto en tiempos de paz y todo, y yo creo que por eso mismo se ganó esta facultad y va a tener la oportunidad entonces ahora de ver a su hijo, de poder ver a su hijo. Genial. Reinar. Muy bonito va a ser eso. Reinar, entre comillas. Claro. En su mandato. Bien, estamos justos en la hora. Sí, estamos justos en la hora. Bueno, ahí tengo que agradecer a Isabel por habernos acompañado en el primer programa de 2018. Espero que a los auditores le haya quedado claro el panorama en que se encuentra Japón, lo que le viene para este año a nivel política internacional y temas sociales, podríamos decir. En general. Un último saludo, Isa. Bueno, yo feliz de la invitación, me encanta este programa, ojalá se hagan más instancias como esta y felicitaciones por la iniciativa. Muchas gracias. Nos vemos entonces el próximo viernes. Esta vez nos toca hablar de arte japonés, así que nos vemos, que les vaya muy bien. Japonistas Chile es presentado por el gentil auspicio de Mitsubishi Motors. Cerramos la conversación y análisis de las diversas manifestaciones de Japón en Chile. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes con un nuevo tema que permita entender y estrechar cada vez más nuestras relaciones. Japonistas Chile baja su cortina por el día de hoy.